Al equipo que por favor nos grabe para ir a lo siguiente. Mire, el presidente López Obrador pues se lanzó a hacer comentarios muy fuertes sobre los libros de texto, sobre los amparos, sobre el Poder Judicial, y en algo que me parece también fue una clara referencia a Ricardo Salinas Pliego. Vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. Bien, en primer lugar, Federico Lamont le pregunta a López Obrador por qué temer al marxismo en estos tiempos, pues ya en los que no existe siquiera, ¿no? En los que ya tendría que tener la humanidad superada el macartismo y el marxismo, ¿no? Y el presidente le dice que, pues, esto simple y sencillamente le hace recordar sus etapas de estudiantes, de cómo es que esa doctrina política simple y sencillamente le ayuda a entender lo que es el país en la actualidad, pero que en todo caso su verdadera ideología es la de ser humanista. Aclara que se inspira en la grandeza cultural de México, pero pues no tiene nada que ver con lo comunista, con lo marxista. Mientras platicaba sobre esto, sugirió a los reporteros pedirle al exministro de la Corte, José Ramón Cosío, su definición de justicia, que dudo que va a ser como la de Ulpiano, Dudo muchísimo que sea como la planteó Ulpiano en su momento. Y también le dice el presidente que se la pida a los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Cuestionó si Cosío y los actuales ministros están en estos momentos defendiendo al débil de los abusos del fuerte, y pues no. La verdad es que es todo lo contrario. Y es donde le digo, al parecer refiriéndose a Ricardo Salinas Pliego, el presidente López Obrador dijo que esos que lo acusan de ser comunista, pues son muy corruptos que han robado y saqueado con el pretexto de un supuesto rescate o fomento, como cuando Carlos Salinas de Gortari le entregó precisamente a Ricardo Salinas Pliego Imevisión en 1993. Imevisión que después se convertiría en TV Azteca, y esto mediante un préstamo multimillonario de su hermano Raúl Salinas de Gortari, que ese mismo Raúl Salinas denunciaría después en uno que otro medio de comunicación. Esto, por supuesto, pues no salió en TV Azteca de ninguna forma, ¿no? Prohibidazo el nombre Raúl Salinas de Gortari en Azteca Noticias y en todas sus plataformas, en ADN 40, como se llamen ahora, ¿no? Estas circunstancias verdaderamente, lamentables en las que incurren con los medios corporativos. Me parece que fue una referencia clara a Ricardo Salinas Pliego, quien en su papel de bully y patán multimillonario en las redes sociales, pues constantemente anda presumiendo y dice que él se merece todas las vacaciones y que es un hombre muy trabajador y que él es parte de esta cultura del echageleganismo, que todo lo que tiene se lo ha ganado, ignorando, o más bien no mencionando que todas las empresas con las que comenzó se las heredó su papá, se las dio su papá, ¿no? Y que a su vez, precisamente en ese 1993, fue cuando Carlos Salinas de Gortari le entrega Imevisión, y él se basa de un préstamo multimillonario de Raúl Salinas de Gortari, que Raúl Salinas aseguraría no pagó, ¿no? Hizo estas declaraciones, creo que desde la prisión, a Ciro Gómez Leiva, nada más y nada menos. Y además de todo esto, tenemos hoy el planteamiento de que los acreedores de Ricardo Salinas Pliego acá en los Estados Unidos están exigiendo que pague pues lo que les debe. Eso se lo comentábamos desde muy temprano, como es que pues ahí está, ¿no? Me dice Andrea Romani, fue tu jefe Salinas Pliego, Toñito, no muerdas la mano que te dio de comer. Efectivamente, pues no mi jefe, pero yo trabajé en TV Azteca y eso nunca lo voy a negar. Aquí en Sin Censura conocemos al monstruo, pues hemos vivido en sus entrañas, como decía José Martí del Imperio. Aquí en Sin Censura, Vicente Serrano, su servidor, Jaime Hernández, por supuesto que don Paco Cruz, el queridísimo Ricardo Sevilla, todos que nos consideramos, buenos periodistas, trabajamos en los medios de comunicación corporativos durante muchos años y por eso los conocemos, por eso sabemos quiénes son. Pero no significa que nosotros sigamos perteneciendo a esa idea, al contrario, nos juntamos para hacer este medio que verdaderamente es libre e independiente, y en donde, aquí mire, honestamente este micrófono es solo para moderar,
la voz más importante aquí en Sin Censura es la suya, no la nuestra. Lo digo con mucho respeto para nuestros colaboradores, no es la voz más importante. Aquí le damos nuestra apreciación y nunca vamos a negar que efectivamente estuvimos durante mucho tiempo en los medios de comunicación corporativos. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de San Pablo, ¿no? San Pablo fue un perseguidor de cristianos, perseguidor, torturador y asesino de cristianos, en su época, y supuestamente en algún momento se le aparece Cristo, y se vuelve en el principal apóstol de Cristo, ¿no? Hagamos usted el favor. Bueno, pero bueno, sí, si San Pablo pudo rectificar su camino, nosotros, ¿por qué no, verdad? Esperemos que no se nos sigan metiendo por ahí los comentarios chistosones, ¿no? Pero bueno, le decía, esta es una clara referencia a una circunstancia muy dura. El mismo Ramón más adelante le plantearía cosas al presidente sobre Ricardo Salinas Pliego y el presidente, pues busca no mencionar el nombre de Salinas Pliego. Me parece que esta es una estrategia política, pues clara, ¿no? Una estrategia política que debe ser considerada así, ¿no? Así de sencillo. Y mire, en esta idea del marxismo, el comunismo y el fascismo, el mismo Federico Lamont le pregunta al presidente si considera, pues ya agotado ese modelo golpista que caracterizó, por ejemplo, la caída de Salvador Allende hace casi 50 años. Por cierto, no lo hemos tratado porque no nos ha dado tiempo, pero finalmente la justicia chilena condenó a 7 de los involucrados en el asesinato del catedrático y legendario cantautor Víctor Jara. Víctor Jara es apresado un día después de, si no me equivoco, del golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre de 1973, estaba dando clases en la universidad, es apresado junto con otros muchachos, otros estudiantes y maestros, es llevado al Estadio de Chile, que hoy lleva su nombre, y ahí es reconocido por varios fascistas, hijos de la chingada, que pues lo sacan de la fila y comienzan a golpearlo, a torturarlo. Se ha planteado que hasta le cortaron los dedos con un hacha, ¿no? Para decirle, a ver ahora cómo tocas la guitarra comunista. Sí, así, ¿no? Diciendo esto del comunismo, marxismo y no sé qué. Y pues durante muchos años este crimen, este horrendo crimen que todavía duele, ha quedado sin castigo. Durante muchos, muchos, muchos años. Aquí en Estados Unidos, uno de los principales señalados de ser el que dio la orden del asesinato de Víctor Jara, y le voy a pedir a la querida Cande que si me puede buscar el nombre de este tipejo, hijo de la chingada, vive en Miami, pues se ha salido con la suya. Ha sido encontrado en cortes civiles, no penales de acá de los Estados Unidos, responsable de muchas circunstancias, y las investigaciones de entidades internacionales apuntan a que él fue el que ordenó el asesinato de Víctor Jara, este tipejo que vive ahí en Miami. Te lo voy a decir su nombre, a ver si nos puede también por ahí conseguir su imagen, el queridísimo don David el Grande. Pero le comento esto porque en los últimos 2 días la justicia chilena finalmente declaró culpables a 7 de los involucrados. Son hombres de más de 80 años en estos momentos, que asesinaron a este gran hombre, a este gran pensador, a este gran luchador por los derechos civiles. Y uno de ellos, de la manera más cobarde, se suicidó antes de que fueran a detenerlo, ¿no? No sé si, no, creo que no es Chacón, es el del que está en Miami, lo trae por ahí. Miren, se lo voy a buscar, es que no puedo yo andar buscando ahorita al aire cosas, no, pero no es él. Hay uno nada más hay que ponerle ahí en Google, Cande, si me puedes echar la mano, ¿no? Es ponerle responsable de asesinato Víctor Jara, Miami, Florida. Ya con eso te va a salir. No lo puedo poner ahorita porque estoy platicando con la gente. Miren, lo que nos saca este nombre les sigo contando, porque esto es lo que plantea Lamont a López Obrador sobre, si ya está agotado este modelo golpista al que se podría enfrentar él mismo, ¿no? Y el presidente dice que no, que todavía hay riesgo de fascismo, del uso de la fuerza bruta para imponerse con golpes de Estado e intervenciones militares, pues eso no desaparece. Dice que pues hemos ido avanzando mucho en resolver las diferencias mediante la vía electoral, pacífica, democrática,
y que ese es el camino a seguir, que por eso indigna mucho conocer lo que sucedió en Chile, porque el doctor Salvador Allende nunca optó por la violencia, era un pacifista, es un hombre que pues llega al poder después de varios intentos y varias pues problemáticas, varios fraudes que le hicieron, y estos fraudes eran parte de la Operación Cóndor. Esto ya incluso se ha determinado, mire, históricamente, al abrir archivos acá en los Estados Unidos. Ya se ha aceptado que efectivamente quienes estuvieron detrás del golpe de Estado en Chile, mire, no solamente fue la CIA fue el conducto, ¿no? Fueron el expresidente Richard Nixon y su secretario de Estado, que todavía está vivo, Kissinger, Henry Kissinger. Este hombre que vaya que intervino en varios estados del mundo, Henry Kissinger, y que sigue vivo el cabrón, pasa de los 100 años el tipejo bueno, pues ha determinado que, póngalo, bueno, este es Salvador Allende, ¿no? Pero Kissinger y Richard Nixon están detrás del golpe de Estado de México para imponer al sanguinario dictador Augusto Pinochet, a quien se le atribuyen también una cantidad exorbitante de torturas, asesinatos, desapariciones de Estado, ahí en Chile. Creo que sí es Pedro Barrientos, sí. Es Pedro Barrientos. Pedro Barrientos quien sería el principal señalado de dar la orden del asesinato de Víctor Jara. Mire, hasta en entrevistas lo niega todo de la forma más infame el tal Pedro Barrientos. Pero bueno, poco a poco podremos tener acceso a esa justicia de la que habla el presidente. Lo que sí es que el presidente López Obrador habla no el golpe de Estado en México, sino el golpe blando, lo que han estado utilizando para evitar, en primer lugar, que llegara al poder y ahora para desprestigiarlo. Y recuerdo un momento muy interesante de nuestra historia, algo que constantemente se sacan de la manga los fachos para decir que López Obrador es un corrupto. En lo que, mire, yo me sostengo, lo han investigado, lo hemos investigado periodistas de todas las latitudes a López Obrador y nunca le hemos encontrado, pero mire, ni un ápice de corrupción, ¿no? Sacan lo de Bejarano, ¿no? Pero pues eso fue Bejarano, no fue López Obrador. No nos vengan con cosas. Mira, y le agradezco también a Sergio Echeverría que nos ponía por ahí Pedro Barrientos, gracias a Sergio, también nos pone esta información. El presidente pues habla de cómo es que los medios corporativos manipulan y pueden llegar a imponer a presidentes o autoridades títeres que no representan al pueblo mediante estos golpes blandos, con una fachada de democracia, y que por eso hay que seguir denunciando esos medios que no informan, que no se apegan a la verdad, sino que defienden intereses y cuyo propósito es saquear, robar, o en el mejor de los casos lucrar, quedándose con lo que le pertenece a todos. El presidente amplió que esos chayoteros han destruido a personajes políticos y que su movimiento está en el poder de milagro. Yo no me atrevería, en definitiva. También le agradecemos a Manuel Ibarra que nos haya mandado la información, el martillo de los fachos. Manuel Ibarra también nos pone ahí hasta una nota de cómo Pedro Barrientos es el infame ese. Pero bueno, yo no me atrevería a decir que de milagro, Si López Obrador está en el poder es por el pueblo. Es por el pueblo de México, no fue de milagro. El pueblo despertó y sigue actuando con mucha fuerza, sigue determinando, y me da mucho gusto que usted se conecte en los miles aquí en Sin Censura. Pero le digo, amplía el presidente que esos medios chayoteros han destruido a personajes políticos y pone como ejemplo los videos del infame de Carlos Ahumada, quien dice se asocia con Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox, Santiago Krill y Televisa. Comenta que cuando llega estos videos de, ya saben, ¿no? El de las ligas con Bejarano, llega a las manos de Salinas de Gortari y de Diego Fernández de Ceballos. Dice el presidente, que los dos sonrieron, pero con algo que no cabía en sus rostros, ¿no? Una sonrisa de oreja a oreja diciendo, esto es lo que necesitamos, ¿no? Y que ofrecieron entre 20 y 30 millones de dólares por esos videos. Imagínense,
20 a 30 millones de dólares, que es dinero que alguien, pues obviamente se podría ocupar para un hospital, para cuestiones verdaderamente importantes, ¿no? Para eso tiene dinero la élite, para pagar un pinche video con el que puedan destruir la vida de una persona. Pues el presidente así fue como exhibe a estos infames, ¿no? De la forma más terrible. Y bueno, ya ahora sí para